Muchísimas gracias, señora Guadalupe Liori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional. Señores Virgilio Saquicela y Yesenia Guamaní, primer y segunda vicepresidentes. Señores asambleístas, señora presidenta Ivonne Cales del Consejo de la Judicatura, señor defensor público, señor procurador general del Estado y demás representantes institucionales, medios de comunicación y ciudadanía, buenos días. En cumplimiento del artículo 284, numeral 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y atendiendo a la invitación hecha a través de Secretaría General de esta institución, acudo hoy de forma virtual ante el Pleno de la Asamblea Nacional para presentar el informe correspondiente a la gestión del año 2021 de la Fiscalía General del Estado. En virtud del tiempo asignado, haré referencia solamente a los elementos más destacados de la gestión. El informe íntegro ha sido entregado a la Secretaría General y se encuentra disponible para su consulta y análisis. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 194, establece que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible, que funciona de forma desconcentrada, tiene autonomía administrativa, económica y financiera, actúa con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso y es presidida por él o la fiscal general. Asimismo, en su artículo 195, dispone que la Fiscalía dirija de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, de acuerdo a los principios de oportunidad, mínima intervención penal y especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organiza y dirige un sistema especializado de investigación y medicina legal y ciencias forenses, y el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros partícipes en el proceso penal. Por su parte, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 284, señala la obligación de presentar a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual de labores. En consecuencia, paso a informar a ustedes, señores asambleístas, y por su intermedio a la ciudadanía ecuatoriana, los puntos más importantes de la gestión correspondiente al año 2021 de la Fiscalía General del Estado, a partir de 3 ejes de gestión: transparencia, efectividad e innovación. Comencemos entonces con una visión general de la gestión realizada. Para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto de la Fiscalía General del Estado fue de $141.388.207, con un porcentaje de ejecución del 99.84%. Al 31 de diciembre de 2021, la Fiscalía registra un total de 3.767 servidores y funcionarios, de los cuales 2.804 son misionales y 963 de apoyo. En los puntos de atención ubicados en todo el territorio ecuatoriano, laboran 845 agentes fiscales con sus respectivos equipos, conformados por asistentes y secretarios, que atienden a la ciudadanía a través de 897 fiscalías, de las cuales 298 son multicompetentes y 532 son especializadas en áreas como patrimonio ciudadano, personas y garantías, administración pública, violencia de género, adolescentes infractores, fe pública, accidentes de tránsito. 23 son fiscalías provinciales, 3 son unidades de gestión de audiencias y 41 son unidades de atención integral. Pese a las limitaciones presupuestarias, en el 2021 se crearon 8 fiscalías, de las cuales 3 corresponden a flagrancia, una a violencia de género, una a lavado de activos, una a delitos contra el ambiente y 2 son multicompetentes. Al cierre del ejercicio fiscal 2021, la tasa de fiscales fue de 4.83 por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que se deberían incorporar al menos 577 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes para cumplir con el estándar latinoamericano,
y atender fehacientemente las demandas ciudadanas de acceso a la justicia penal, cuyo registro en el 2021 asciende a 295.682 causas ingresadas, periodo en el que también fueron archivadas 174.912 del histórico que mantiene la institución. Por otra parte, los tipos penales más frecuentes en las noticias del delito recibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 son robo con más de 70.200 casos, violencia psicológica con casi 31.000, intimidación con poco más de 24.200, estafa con 24.000 y hurto con unas 19.700 noticias de delito. En 2021 se convocaron a 174.919 audiencias en las unidades judiciales de lo penal y de tránsito, tribunales de garantías penales y salas de garantías penales a escala nacional, de las cuales se realizaron unas 105.500. A continuación, revisemos las principales acciones y resultados de la gestión institucional 2021 de acuerdo con los 3 ejes de gestión anunciados. Iniciamos con el de transparencia. Uno de los principales pilares de la gestión institucional en 2021 se encaminó a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como a incrementar la efectividad en el control en la gestión misional, generando al mismo tiempo información y datos institucionales abiertos y puestos a disposición de la ciudadanía. A diciembre de 2021, la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Transnacional Organizada gestionó un total de 200 casos, de los cuales 77 son nuevos, procesó a 122 personas, incautó 24 vehículos, una embarcación y más de $344.000. Por su parte, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción gestionó 205 casos, 34 de los cuales se apoyan en la unidad de fuerza de tarea. En estas investigaciones fueron procesadas 137 personas. Se incautaron más de $3 millones entre valores monetarios, vehículos, bienes inmuebles, entre otros, y en comiso con sentencia se obtuvo algo más de $1 millón. La fuerza de tarea gestionó 188 casos, de los cuales 169 continúan en investigación previa, 3 en instrucción fiscal, 3 en evaluación y preparatoria de juicio y 8 en juicio. En ellos existen 17 personas con sentencia condenatoria, 33 sobreseídas y 82 llamadas a juicio. A través de la unidad de antilavado de activos se tramitaron 560 casos, de los cuales 32 tienen llamamiento a juicio y 8 sentencia condenatoria. Se registraron además 142 procesados, se incautaron 16 vehículos, 40 bienes inmuebles, 27 bienes muebles y valores monetarios que suman alrededor de $15.6 millones. Del total de casos reportados, 16 se apoyan en fuerza de tarea. Por su parte, las 6 fiscalías de fuero de Corte Nacional gestionaron 951 casos, dentro de los cuales 6 se investigan dentro de la fuerza de tarea. En ellos se ha procesado a 43 personas, de las cuales 17 se encuentran en instrucción fiscal, 2 llamados a juicio y 22 con sentencia condenatoria. Se ha incautado unos $140.000, además de 154 bienes muebles que comprenden equipos tecnológicos y de almacenamiento. En relación a la gestión realizada desde las Fiscalías de Fuero de Corte Nacional, que lidera directamente la Fiscal General, quiero hacer una breve referencia a 3 casos por su importancia de alta connotación nacional, que paso a explicar brevemente. Primero, entre el 2017 y 2020 se llegó a establecer que se había organizado un grupo de funcionarios de nivel directivo afines a Petroecuador, Contraloría y Secretaría de la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas. El caso por el cual Fiscalía ha realizado 780 diligencias y se encuentra a la espera de la resolución de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en el que se procesó por presunta delincuencia organizada a 13 personas, entre ellos
el ex Contralor General del Estado subrogante, Pablo C., su hermano Esteban C., el hermano del ex secretario general de la Presidencia y el ex gerente de Petroecuador, Pablo F. Otro caso de connotación. En relación al presunto delito de peculado en la adquisición de 7 helicópteros Truck en agosto de 2008, proceso que habría estado viciado desde la fase preparatoria hasta su ejecución. En diciembre de 2020, un juez nacional aceptó el pedido de Fiscalía de reabrir la investigación sobre este caso, que ha avanzado hasta la fase de instrucción fiscal en el 2021 y se han presentado 120 elementos de convicción contra 15 personas, entre ellos los exministros de Defensa, Wellington S. y Javier P. A ellos se sumaron 3 ciudadanos más que fueron vinculados posteriormente. Y otro tercer caso de connotación se refiere al abuso sexual perpetrado por el ex defensor del pueblo, Freddy C., quien fue sentenciado en primera instancia y por unanimidad a 3 años de prisión como autor directo de este delito, abuso sexual, violencia contra la mujer. Fiscalía sustentó en este caso su acusación en 27 pruebas testimoniales, periciales y documentales, mismas que fueron valoradas por un tribunal antes de emitir su fallo condenatorio. En cuanto al fortalecimiento de la transparencia en la gestión interna, a través del buzón de transparencia se receptaron 161 denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores institucionales, de las cuales 62 se encuentran en proceso de investigación, 5 en instrucción fiscal, 3 en preparatoria de juicio, 2 en juicio y las 89 restantes fueron derivadas a las áreas correspondientes para su atención. De la misma forma, se receptaron 151 denuncias a través del sistema de gestión documental institucional, de las cuales 23 correspondieron a presuntos actos de corrupción que se encuentran en investigación y 126 fueron derivadas a otras áreas para su tratamiento. A través del canal de atención Contacto Ciudadano, se recibieron más de 3.000 correos electrónicos, en su mayoría sobre solicitudes de información. Institucionalizar la transparencia en una entidad como la Fiscalía General del Estado es un desafío permanente que se construye con acciones concretas y claras, relacionadas al libre acceso a la información pública a través de distintos canales, además de contribuir en el ámbito de sus competencias con data estadística y análisis técnico para el fortalecimiento de sistemas y bases de datos lideradas por distintas entidades del Estado. Dentro de las principales acciones en este ámbito, vale mencionar el proceso de rendición de cuentas del periodo 2020, realizado conforme a lo establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incluyó la deliberación pública de la Fiscal General del Estado el 12 de mayo del 2021, así como de los fiscales provinciales en cuanto a los temas inherentes a la gestión en sus jurisdicciones. A través del correo comunicacionsocial@fiscalía.gov.es se atendieron 190 peticiones de información solicitadas por medios de comunicación y ciudadanos y se gestionaron 89 solicitudes de entrevistas con voceros relacionadas con la gestión de la institución. Se emitieron directrices para el diseño de campañas, elaboración de contenidos, administración web y de redes sociales y vocería institucional. Se publicaron además 1.157 boletines de prensa en el sitio web oficial, que recibió casi 1.6 millones de visitas, y se registró un incremento en las comunidades de usuarios en redes sociales de un 20% con respecto al año anterior. Como resultado de las estrategias de comunicación digital implementadas, al cierre de 2021 contamos con casi 680,000 usuarios. También generamos información estadística en distintos ámbitos de acción, como la publicación mensual de cifras sobre femicidios y robos a través de infografías. Además, en el ámbito de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia, validamos mensualmente bases de datos de robo y sus desagregaciones, y desarrollamos validaciones permanentes de datos sobre personas desaparecidas, víctimas de femicidios y homicidios intencionales a mujeres con sus desagregaciones, para consolidar bases únicas. Adicionalmente,
tramitamos 985 requerimientos de información estadística, en su mayoría de periodistas y medios de comunicación. Proporcionamos información estadística sobre noticias de delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, para la elaboración del informe de seguimiento al cumplimiento de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 y actualización para el periodo 2021-2025. Y en el marco de sendos convenios de cooperación, contamos con una base interinstitucional consolidada mensualmente sobre delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Se suministró información mensual al municipio de Quito sobre delitos suscitados en el Distrito Metropolitano y se dio seguimiento a la plataforma multimedia y multimodal Etnodata, que combina etnografía, análisis de datos y cine documental. Además, se logró la integración de variables de género en los sistemas de información de dimensión judicial y aportamos con la definición de variables para el registro de víctimas de trata de personas en el sistema Registrat, con entregas mensuales de información. Ahora damos paso al eje de efectividad. La Fiscalía General del Estado dirige sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los procesos de atención al usuario, cobertura y gestión institucional, a pesar de las limitaciones presupuestarias, con la finalidad de devolver a la sociedad la confianza en el acceso a la justicia penal. A continuación, se presentan los principales logros. En cuanto a la gestión misional, a través del Sistema Nacional de Asistencia a Víctimas, Testigos y otros partícipes en el proceso penal, SPAP, se brindó atención a 2.328 personas a escala nacional y se entregó más de 2.000 asistencias de alimentación, medicina y aseo personal. Al 31 de diciembre de 2021, el SPAP contaba con 1.123 personas protegidas activas, de las cuales 785 son víctimas directas, 174 indirectas y 130 testigos. El 71% del total de personas protegidas son mujeres y los delitos de mayor incidencia son violación, asesinato y abuso sexual. Durante este periodo, continuamos liderando la red de servicios de protección y asistencia y brindamos atención a grupos vulnerables a través de distintos mecanismos y con diversas instituciones, con el Ministerio de Salud para la referencia y derivación de personas protegidas a los servicios de salud y la colocación de vacunas contra la COVID-19, con el Ministerio de Educación para la inclusión de personas protegidas en el sistema educativo y con el Ministerio de Gobierno para el acompañamiento, protección y asistencia interdisciplinaria en operativos de rescate a víctimas de delitos sexuales. Además, participamos en la elaboración del protocolo de actuación interinstitucional en favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y coordinamos con el Consejo de la Judicatura el seguimiento de casos complejos, especialmente relacionadas con trata de personas y género. De igual forma, brindamos asistencia social, psicológica y de protección a personas protegidas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas y de contacto inicial en los territorios intangibles. En materia de derechos humanos, en el 2021, Fiscalía emitió 3 directrices para la aplicación de estándares internacionales en la investigación de delitos de discriminación y actos de odio, para investigación de hechos relativos al delito de tortura y sobre la aplicación de la justicia indígena. Se generaron 52 informes sobre el cumplimiento de políticas y obligaciones interinstitucionales, así como sobre el avance de investigaciones en caso de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de la fuerza pública, dirigidas a organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras dependencias. Con base en sentencias nacionales e internacionales y jurisprudencia sobre cuestiones de género y graves violaciones a los derechos humanos, se realizó la socialización de la sentencia de la Corte Constitucional sobre estándares mínimos en el uso progresivo de la fuerza. Se difundieron estándares internacionales de investigación en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública y la prohibición de otorgar indultos o amnistías por estos hechos, así como estándares internacionales de investigación en caso de personas desaparecidas. Además, se realizaron 19
informes de seguimiento de casos que constituyen graves violaciones a derechos humanos y se judicializaron y reportaron avances importantes en casos como Gilberto Tapia, Aldo Zambrano Arrata, Amparo Constante, Furukawa, Las Jama, a más de 6 casos judicializados en años pasados que están pendientes de juzgamiento. En materia de violencia de género, en 2021 recibimos 51.533 noticias de delitos sexuales. De ellas, unas 7.000 por abuso sexual, 1.500 por acoso sexual, 7.000 por violación, 4.600 por violencia física, 30.800 por violencia psicológica, 239 por violencia sexual y 67 femicidios. Además, con el fin de dar atención inmediata a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar, Fiscalía receptó más de 5.600 denuncias a través del formulario de denuncia en línea Violencia contra la Mujer y el Núcleo Familiar, implementado en la página web institucional y que en el 2021 incorporó nuevas variables sobre grooming y pornografía infantil. Por su parte, el equipo especializado en violencia de género registró 461 casos de conmoción social que recibieron acompañamiento. Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con las víctimas. Se coordinaron derivaciones a instituciones públicas y organismos de la sociedad civil para atención psicológica y se remitieron 42 informes preliminares para apoyo psicosocial. Además, se realizó el acompañamiento a casos de conmoción social como los femicidios de Jessica, Lisbeth, el caso Naranjal, el operativo Rescate Querubín, el caso Abuelo, entre otros. Se gestionaron 98 informes para organismos gubernamentales, se llevó a cabo la adaptación del Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, de acuerdo a la normativa nacional, con el apoyo de la iniciativa Spotlight. Se actualizó el protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual y el protocolo para investigaciones de casos de mujeres desaparecidas. Además de la Política Pública Nacional de Reparación Integral a sobrevivientes de violencia contra las mujeres y miembros del grupo familiar y sobrevivientes víctimas de violencia, todos ellos documentos técnicos para dotar a los agentes fiscales y sus equipos de herramientas para la investigación penal. En el ámbito de seguimiento, control y evaluación jurídica de la actuación fiscal de los servidores de la carrera fiscal y fiscal administrativa, se avanzó con la construcción de la guía de diligencias investigativas que mejorará, fortalecerá y orientará las actuaciones fiscales durante las investigaciones. Se emitieron 3 directrices técnico-jurídicas sobre recepción de versiones telemáticas, sobre procedimiento unificado especial y expedito de delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y sobre el monitoreo de audiencias. Se realizó también la actualización del catálogo de delitos considerando las más recientes reformas al COIF. En cuanto al seguimiento y control jurídico de la actuación fiscal, fueron atendidos 754 reclamos, de los cuales 63 se enviaron al Consejo de la Judicatura y 302 contienen resoluciones de seguimiento. Se monitorearon, además, unas 1.800 audiencias a escala nacional. En 2021, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía 310 informes con indicio de responsabilidad penal, que fueron debidamente tramitados y remitidos a las áreas pertinentes para su respectiva investigación. En cuanto al asesoramiento y acompañamiento a las investigaciones solicitadas por agentes fiscales a través de las áreas informática, financiera, ambiental y de contratación pública de investigación civil, se recibieron 499 casos, de los cuales 396 fueron entregados con informe técnico, 18 fueron archivados y 85 continúan en investigación. Se realizó además el sorteo de 6.981 peritos a través del sistema pericial integral. Las unidades de atención de peritaje integral realizaron unas 72.400 pericias y diligencias, más de 2.000 en la Cámara de Gesell, casi 36.000 de medicina legal, 18.000 de psicología y 16.000 de trabajo social. El laboratorio de ADN, que realiza análisis forenses
para determinación de perfiles genéticos y biológicos recibió 1.504 casos, de los cuales 587 corresponden a exámenes genéticos y 874 a exámenes biológicos. En el ámbito de la investigación policial, la Unidad de Investigación con la Fiscalía General brindó apoyo a 161 requerimientos de agentes fiscales. Se efectuaron 247 tomas de versiones, 72 reconocimientos de lugares de los hechos, 424 obtenciones de información de personas, 25 análisis telefónico, 3.830 notificaciones y 117 traslados de evidencias, a más de la detención de 18 presuntos imputados en investigaciones. Por su parte, la Unidad Nacional de Investigaciones de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública brindó apoyo investigativo a 674 requerimientos fiscales, realizando 348 tomas de versiones, 425 reconocimientos de lugares de los hechos, 200 obtenciones de información de personas, 791 notificaciones y 52 traslados de evidencia. Asimismo, se expidió el instructivo para acreditación y/o revocatoria del personal que forma parte del ente especializado en investigación de la Policía Nacional para la Fiscalía General del Estado, y se desarrolló el manual en su 5ª edición para procedimientos investigativos Fiscalía Policía Judicial, como instrumento de consulta para fortalecer las investigaciones. En lo referente a la asesoría jurídica y el patrocinio institucional en procesos administrativos, jurisdiccionales, constitucionales y de mediación y arbitraje, entre otros, se emitieron 65 criterios jurídicos en el ámbito de asesoría legal y 35 en el ámbito de litigio estratégico. Dentro de los procesos en los cuales Fiscalía ha sido demandada por supuestas vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, se gestionaron 127 acciones constitucionales presentadas por exservidores y ciudadanos, y se obtuvo sentencia de primera instancia en 44 causas, 33 de las cuales fueron a favor de la institución. En relación con los procesos contenciosos administrativos que incluyen contestaciones a demandas, preparación de defensas institucionales, presentación de recursos horizontales y verticales, así como la asistencia a audiencias, se tramitaron 46 acciones contenciosas administrativas, de las cuales 31 son procesos subjetivos y 15 de reparación económica. También se presentaron 14 denuncias al Consejo de la Judicatura en contra de 11 servidores judiciales y peritos, a fin de que sean sancionados por las faltas cometidas en el desempeño de sus funciones. En cuanto al litigio ante la Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional y otros organismos en representación de la máxima autoridad, se realizaron casi 600 audiencias, entre las que se destacan las de casación, que fueron 467, con 215 recursos favorables para Fiscalía. De la misma manera, en 2021 se recibieron 5.329 boletas en los casilleros judiciales, tanto de Corte Nacional como de Corte Constitucional, de las cuales 573 ingresaron a la unidad de fuero de Corte Nacional. Cumpliendo lo dispuesto por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se realizaron 4 dictámenes de revisión y 2 de casación. En cuanto al análisis técnico-jurídico a proyectos de ley, se generaron observaciones al proyecto del Código de Seguridad del Estado, al borrador del Decreto Ejecutivo sobre la Superintendencia de Bancos, al borrador del reglamento a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros partícipes, y al proyecto de resolución para crear la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, y el Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. En el campo de la asistencia legal internacional, en 2021 se tramitaron 360 solicitudes de asistencia penal internacional, de las cuales el 41% corresponde a delitos complejos,
como tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción, delitos sexuales y trata de personas. Además de las 353 solicitudes de API rezagadas desde el 2015, se logró depurar el 76%. En el marco de las solicitudes de asistencia penal internacional en casos relevantes de corrupción, se libraron 24 solicitudes a países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Costa Rica, Países Bajos, Panamá y España, con requerimientos de información societaria y financiera. En ese mismo contexto, se publicó la Guía Práctica para la Asistencia Penal Internacional, que desarrolla los requisitos y procedimientos que deben observar los agentes fiscales, tanto para solicitar asistencias penales como para ejecutar las requeridas por otros estados. Se trabajó en la reforma integral de la Directriz para el manejo de expedientes y procedimiento de solicitudes de asistencia penal internacional también. Al amparo del convenio con el Basel Institute de Suiza, contamos con 2 especialistas internacionales con experiencia en la investigación de tramas de corrupción, que apoyaron y continúan apoyando en el análisis de la información de las tramas de corrupción en Petroecuador y Odebrecht, con el propósito de proveer a los fiscales de elementos sobre la trazabilidad y dimensión de los actos de corrupción en los diferentes proyectos relacionados. En 2021 también firmamos 3 instrumentos internacionales encaminados a la creación, implementación y fortalecimiento de políticas criminales de interés mutuo, así como a promover la comunicación directa y el intercambio de información oportuna, y se suscribieron 2 convenios internacionales sobre la falsificación de productos médicos y en materia de equipos conjuntos de investigación. Además, en el marco del convenio de ciberdelincuencia, se entregó a Cancillería el criterio técnico-jurídico para la posible creación de una fiscalía especializada en este ámbito. A lo largo del año, se realizaron 58 reuniones de trabajo en el marco de organizaciones regionales especializadas y registramos 117 participaciones en eventos internacionales sobre temas como delincuencia organizada, corrupción, género o ciberdelito. Dentro de estas participaciones, destacan las concernientes a medidas para prevenir y combatir la corrupción, desafíos en seguridad y defensa hemisférica, la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la Cumbre por la Democracia o la 11ª reunión de ministros de Justicia u otros ministros, fiscales y procuradores generales de las Américas, esta última presidida por la Fiscalía Ecuatoriana. En lo relacionado con la asistencia técnica no reembolsable, se llevaron a cabo adecuaciones en infraestructura para unidades especializadas, equipamiento tecnológico para varias áreas y asesorías en diferentes temas vinculados a delincuencia organizada transnacional e internacional. En el ámbito de la investigación, producción de conocimiento y generación de proyectos de política pública, en 2021 se publicaron 2 libros, Memorias de Derecho Penal Económico y Memorias de Teoría del Delito, además de las ediciones número 29 y 30 de la revista Perfil Criminológico sobre delitos transnacionales y ciberdelitos. Se lanzó una nueva colección editorial bajo el nombre Jus Criminal, del cual aparecieron 2 números, uno sobre la pandemia por COVID y otro sobre derechos humanos. También se elaboró la guía de procedimientos investigativos para casos de personas desaparecidas. El manual de lavado de activos, se desarrolló un estudio sobre investigación de agresiones sexuales y otro sobre la figura jurídica de la conexidad. Además, en conjunto con la PADF, se diseñó y difundió el protocolo de recuperación de activos. Con el fin de construir ámbitos de cooperación científica para la participación en proyectos de investigación, la Fiscalía suscribió convenios de cooperación con la Asociación de Estudios Penales de Granada y con la Universidad de los Hemisferios, y se renovó el convenio marco con la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. En cuanto al estudio del fenómeno criminal, previo al diseño de políticas criminales sobre prevención del delito, seguridad pública y acceso a la justicia, desarrollamos el estudio Comportamiento Criminológico de los Delitos de Mayor Connotación Social en Ecuador, que identificó los cantones con mayores índices de noticia de delito por tipo penal.
De igual forma, se encuentran en ejecución varios proyectos sobre implementación de la comunicación electrónica para delegaciones de investigación a la Unidad Especializada de Policía Nacional y cierre de casos de personas desaparecidas, formulación de lineamientos de política de prevención del fenómeno delictual de violencia sexual en contra de niñas, niñas y adolescentes y su acceso a la justicia, diseño de la política criminal institucional frente a la aplicación del procedimiento abreviado, formulación de lineamientos de política criminal para contribuir al acceso a justicia de adultos mayores, personas con discapacidad y de atención prioritaria en la Fiscalía General del Estado, y lineamientos de política criminal sobre prisión preventiva con base en estándares internacionales. Por su parte, se coordinó el proceso de uso del módulo de medidas de protección del Consejo de la Judicatura para solicitar y otorgar medidas de protección en casos de violencia de género de manera inmediata. Fiscalía fue parte del proceso de inclusión de variables de víctimas indirectas, niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad por la muerte violenta de su madre en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales. Participamos también en varios espacios interinstitucionales para la elaboración de protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de actuación para casos de personas desaparecidas, de actuación interinstitucional para el registro de denuncia, investigación, localización y cierre de casos de personas desaparecidas, y para la constitución del Comité Directivo del órgano de gobierno del Sistema Nacional de Víctimas de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a Víctimas Indirectas. Además de la construcción de la política pública para una Internet segura para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, Fiscalía participó en varias mesas interinstitucionales sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para abordar la grave crisis carcelaria en el país, para la protección y promoción de los derechos de defensores de derechos humanos y de la naturaleza, de estadística y construcción de la política integral de prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, para la erradicación de centros clandestinos de desintoxicación, para definición del plan de implementación, diccionario de datos y metodología del Registro Único de Violencia contra las Mujeres, para el acceso a la justicia de personas con discapacidad sobre casos de violencia sexual y la ruta de acceso a la justicia para la población LGBTIQ. En 2021, la Fiscalía lideró la conformación del Comité Directivo del órgano de gobierno del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y participó en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas y en la Comisión Técnica del Protocolo para la adecuada articulación, derivación y atención integral en el ámbito de la salud, en precaución del derecho al acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes víctimas de delitos sexuales y de graves violaciones a los derechos humanos. En el marco del Plan de Desarrollo de Instrumentos de Normalización Forense, se elaboró el Manual para el Manejo Integral de Muestras Biológicas a nivel nacional en análisis con fines forenses y el Protocolo para Identificación Técnica de Cadáveres por medio de la obtención de datos de perfiles genéticos. Y finalmente, el tercer eje, innovación. La labor institucional de Fiscalía también se enmarcó durante el 2021 en la reestructuración de procesos administrativos y misionales a través de la gestión de talento humano y de recursos apoyados en la tecnología y en la cooperación interinstitucional. Sobre la línea de uso de tecnologías, en 2021 se diseñó el formulario para la recepción en línea de presuntos hechos de robo y hurto, que constituyen un porcentaje importante de las noticias de delito recibidas. Esta herramienta, que se encuentra en fase piloto, busca prestar un servicio más rápido a los usuarios y descongestionar los puntos de atención personalizada. Se renovó el centro de datos centralizado de la institución, que garantiza la estabilidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos. Se fortaleció la ciberseguridad a través de la dotación de equipamiento y controles. Se reestructuró el esquema de seguridad, que permitió blindar los servicios tecnológicos y proporcionar los medios para la identificación de potenciales ataques informáticos a la institución.
Siguiendo con la reestructuración de procesos administrativos y misionales, se actualizó el manual de cadena de custodia entre la Fiscalía y el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por otra parte, en el marco de las reformas al COIP, se ejecutaron actualizaciones en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales, SIAF, como el ingreso de personas desaparecidas, ocultamiento de identidad para el tipo penal de violencia intrafamiliar, el registro de presentación de sospechosos o el módulo de registro de sustancias sujetas a fiscalización. También se logró la trazabilidad de la información con las noticias de delito con el número de juicio del Consejo de la Judicatura. Además, con el enfoque hacia un nuevo sistema, se realizó la arquitectura por procesos que comprende 815 funcionalidades y 1040 prototipos documentados. Con el objetivo de implementar un gobierno de datos que permita entregar información de fácil consumo, se desarrollaron 4 repositorios de información mediante 35 reportes y 150 modelos entre tablas gráficas, barras y pasteles para descarga, y se cuenta con 51 tableros de control. También se desarrolló el sistema de seguimiento y evaluación al plan estratégico institucional y se implementó la intranet institucional, que ofrece mesas de ayuda en los ámbitos administrativo, tecnológico y estadístico. Contiene herramientas de talento humano, módulos de capacitación, campañas y documentos de interés para los funcionarios. En 2021 se diseñó el Plan de Mitigación del Riesgo Institucional 2021-2025 y se readecuó la infraestructura de las Fiscalías San Lorenzo y Chone, de las Fiscalías especializadas en accidentes de tránsito en Planta Central y de las oficinas del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía de Pichincha, ubicadas en el edificio Amazonas. Esta última conjuntamente con el desarrollo de un protocolo de atención a usuarios para brindar un mejor servicio en uno de los puntos de atención más congestionados del sistema. De igual manera, se colocó un sistema de videovigilancia y equipos de seguridad en Planta Central. Se repotenció su sistema de accesos y se implementó la señalética. Además, se hicieron mantenimientos del sistema eléctrico, ascensores, bombas de agua, sistema hidroneumáticos, sistemas de aguas negras contra incendios y de presión positiva. En 2021 también se adquirieron 546 computadores con el objetivo de renovar el parque informático luego de 7 años. Asimismo, gracias a la cooperación técnica, se recibieron 106 computadores más con ayuda a la lucha contra el crimen organizado para las unidades especializadas UNIDOT, Unidad de Fuero de Corte Nacional, FEDOTI y Antilavado de Activos. En cuanto a la gestión de talento humano, de los 3.767 servidores de Fiscalía, más de 2.800 son misionales y 175 tienen alguna discapacidad o son trabajadores sustitutos. El 51.4% de los servidores son mujeres. En relación al déficit de agentes fiscales al que hice referencia al inicio y la caducidad del banco de elegibles de la carrera fiscal, se solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura que se declare la necesidad extraordinaria y emergente para nombrar de manera temporal a agentes fiscales con las partidas vacantes a escala nacional. Sobre el mismo tema, Fiscalía apoyó el proceso de evaluación de desempeño y de productividad de agentes fiscales, fiscales y adolescentes infractores y fiscales provinciales desde 2 grandes aristas. Se entregó el sistema de evaluación de desempeño y productividad y procesos e instrumentos técnicos que son base de su desarrollo, y se levantó y entregó información de talento humano, data cuantitativa enlazada al CIAP, insumos para el sorteo cualitativo, y se levantó información manual de más de 1.200 unidades no enlazadas al sistema, de un total de 812 agentes fiscales a escala nacional. Por otra parte, y en medio de la pandemia por COVID-19, el equipo de gestión de seguridad y salud ocupacional realizó el seguimiento médico y psicológico a 936 personas servidores contagiados. En ese mismo contexto, y en virtud del complejo y desgastante trabajo que realizan los funcionarios de la institución, se desarrolló el programa de salud mental para establecer herramientas de promoción y prevención de problemas de salud mental de los servidores, en temas como autocuidado, trastorno de ansiedad,
estrés, uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, crisis de pánico, trastornos de estrés postraumático, depresión, autolesiones y prevención del suicidio, atención a personas con discapacidad y se trabajó para evitar el acoso laboral. En cuanto al régimen disciplinario, se aprobó el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano y si bien el órgano competente es el Consejo de la Judicatura, Fiscalía recibe denuncias, solicita descargos y remite informes técnicos a ese organismo para el inicio de los respectivos sumarios disciplinarios. En el 2021 fueron remitidos 201 informes y 91 servidores fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura. En el ámbito de la capacitación administrativa y misional, se realizaron 21 eventos de capacitación especializada en modalidades presencial y virtual, dedicadas sobre todo a los equipos fiscales, así como al personal de las unidades de atención de peritaje integral, WAPI, en temas como delitos contra la integridad sexual de niños, niñas, adolescentes, pesca ilegal, delitos cibernéticos, diligencias probatorias, delitos ambientales, desaparecidos, trata de personas, procedimientos especiales, entre otros. Dentro del Plan de Formación Continua 2021, se ejecutaron 7 módulos sobre derechos humanos, corrupción, técnicas de investigación para el combate al lavado de activos, estrategias de investigación de corrupción en el sector privado y recuperación de activos. Se ejecutaron 64 eventos emergentes y se brindaron capacitaciones a miembros de las Fuerzas Armadas sobre uso progresivo de la fuerza y a la Policía Nacional sobre uso de la fuerza y de armas de fuego. Para potencializar el talento humano dentro de la investigación civil, se realizaron 10 programas y cursos de capacitación en áreas como informática financiera, ambiental, de laboratorio y contratación pública. Justamente en relación al sistema de gestión documental, salvaguarda de archivos y certificación de actos administrativos y procesales, en 2021 se emitieron más de 31.500 certificaciones, se realizaron más de 2.000 notificaciones y expidieron 71 resoluciones. Fueron recibidos casi 16.500 trámites en la ventanilla de Planta Central y más de 32.500 por las ventanillas del resto del país, y se despacharon 19.400 documentos. Por otra parte, se actualizó, renovó y revalorizó el Sistema Nacional de Archivos Pasivos para dar seguimiento al ingreso de expedientes misionales y actuaciones administrativas que han cumplido los tiempos de diligenciamiento activo y tienen decisión judicial de archivo o similar. En 2021 ingresaron y se registraron en esta herramienta 170.600 expedientes. Se emitieron también directrices e instructivos para fortalecer la gestión y resguardo documental sobre manejo de archivos del SPAP, de la Dirección de Control Jurídico y del proceso de recepción de documentos a través de ventanillas físicas. Se organizaron, expurgaron, identificaron, inventariaron y rotularon los repositorios centrales a escala nacional como paso previo para su digitalización, consiguiendo hasta el 31 de diciembre de 2021 la homologación y estandarización de casi 25.200 contenedores en los repositorios del país, que representan el 72.8% a escala nacional. Hasta aquí el informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de la Fiscalía General del Estado. Espero que la información expuesta ante este pleno, así como la versión íntegra entregada en Secretaría General y disponible para su conocimiento y análisis, haya sido clara, concisa y refleje la labor desarrollada por los servidores y funcionarios de la institución. Quedan muchos retos pendientes y otros tantos que se avecinan en este año que comenzamos, pero contamos con la entereza, la capacidad y la decisión para enfrentarlos, superarlos y seguir avanzando por el camino de la transparencia, efectividad e innovación en la administración de una de las instituciones más importantes para la vida democrática y el Estado de Derecho de nuestro país. Mi agradecimiento, como siempre, a los equipos de trabajo de las distintas direcciones y unidades de la Fiscalía General del Estado, cuya dedicación y honestidad
hacen que día a día nuestra institución se proyecte hacia el futuro con un mejor acceso a la justicia, con dignidad y sobre todo, sin impunidad. Muchas gracias y buenos días.